Qué bueno, qué momento tan padre el de la adoración, la alabanza, y qué bueno que Dios dispuso de nuestros corazones para estar acá. La verdad es que pensé que iba a haber menos gente con eso de que es puente, pero también me da gusto que vengan de otros lugares, hermanos de Perú, bienvenidos, de México. Gracias a Dios porque Dios no se equivoca y sabemos que Dios nos trajo. Entonces, yo sé que esta palabra que Dios trae para nuestras vidas va a ser de mucha bendición. Y bueno, pues yo te quiero compartir, hace algunas semanas, no sé exactamente cuántas, pero Dios trajo una palabra a través de Eri que hablaba de Nehemías, el libro de Nehemías. Nehemías es un copero del rey y en ese entonces, un poco para ponernos en contexto, para quienes no estuvieron en esa enseñanza y quienes no han tenido oportunidad de leer en la palabra alrededor de Nehemías, es una época en la que el pueblo de Dios previamente fue llevado cautivo a Babilonia. Sabemos que el pueblo de Dios siempre fue bendecido por parte de Dios, pero el pueblo siempre desviaba su corazón y siempre caía en idolatrías y en muchas situaciones, y Dios permite que su pueblo sea llevado en cautiverio a Babilonia. Y este es un tiempo en el que Dios le deposita en el corazón del rey Ciro poder liberar a su pueblo y poder regresar a Jerusalén para poder reedificar la ciudad de Jerusalén. Y entonces lo que en aquel entonces Dios nos compartía a través de Eri alrededor de Nehemías era cómo nuestra participación en esa reedificación, y hablando de la generosidad en particular, cómo a través de la generosidad con nuestro tiempo, con nuestros recursos, con nuestro dinero, poder participar en lo que está sucediendo aquí en Unidad Cristiana para poder establecer el reino de Dios. Ese era el mensaje central sobre el tema de Nehemías, sobre el libro de Nehemías. Y fue muy curioso porque yo llevo mi plan bíblico del Antiguo Testamento, y justo un día después el Señor me llevó dentro del plan bíblico empezar a leer Nehemías, y me llamaba mucho la atención cómo Eri decía que Dios la detuvo un buen tiempo en el libro de Nehemías, y conmigo no fue la diferencia. Entonces estaba yo leyendo el libro de Nehemías y Dios me detuvo en algo que parece ciertamente irrelevante, pero cuando tú te metes a la palabra de Dios con un anhelo de poder meditarla y de poder entrar a las profundidades de los pensamientos de Dios a través del poder del Espíritu, Dios te muestra cosas, y esto es lo que hoy Dios me dijo que tenía que compartir con ustedes. Esto no me lo mostró ayer, ya me lo mostró hace algunas semanas, lo he venido hablando con Dios, platicando con Dios, y Dios me da la instrucción hoy de que comparta esto con el resto de la congregación. Entonces cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque has dispuesto nuestros corazones. Sabemos que quienes tú has determinado que deben de escuchar esta palabra, tú los has traído. Yo te ruego, Padre, que tú dispongas corazones, dispongas la mente para que tu semilla sea sembrada en una tierra fértil que pueda dar fruto al 30, al 60, al 100 por uno. Danos entendimiento, abre los ojos de nuestros corazones, habla nuestro espíritu con lo que tú quieres hablar, Padre, porque sabemos que de tu parte vienen grandes promesas, hay grandes planes para darnos un futuro y una esperanza, pero también sabemos que es necesario que podamos entenderte, conocer más tu corazón para poder alcanzar y poseer todo aquello que tú conquistaste para nosotros, Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén. Y bueno, pues muy bien, saquen sus Biblias. ¿Todos traen Biblia? Seguro sí. Eso, amén. Saca tu Biblia, porque de esto se trata, de escuchar la palabra de Dios, electrónica o física, porque es importante. Yo te recomiendo que hagas alguna anotación ahí en tu Biblia, o si la traes electrónica también marques los versículos para que tengas la oportunidad de poder hablar con Dios lo que hoy te va a hablar. No te quedes nada más con el alimento del domingo, continúa dialogando con Dios lo que hoy hable a tu corazón. Y antes de estos versículos, antes de empezar estos versículos, que es justamente el libro de Nehemías, pues el pueblo judío finalmente es liberado, se le permite regresar a Jerusalén. Y entonces llega el hermano de Nehemías a hablar con Nehemías, y entonces Nehemías le dice: oye, ¿y cómo están todos allá en Jerusalén?
¿Cómo están? Y pues el hermano le abre su corazón, le dice, pues la verdad es que las cosas no están bien, está todo mal, la ciudad está destruida. Y entonces eso conmueve mucho el corazón de Nehemías. Y acompáñame al libro de Nehemías capítulo 1 y vamos a leer los versos 4 al 10, porque cuando Nehemías recibe esa noticia, él hace una oración a Dios. Y aunque la base de la enseñanza de hoy no está fundamentada en esta oración se puede ver el corazón de Dios a través de Nehemías. Por eso la quiero leer junto contigo. Y dice en el verso 4, del 4 al 10, yo lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Y dice, al escuchar esto, me senté a llorar. Hice duelo por algunos días, ayuné y oré al Dios del cielo. Y le dije, Señor, Dios del cielo, grande y temible, que cumples el pacto y eres fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Te suplico que me prestes atención, que fijes tus ojos en este siervo tuyo que día y noche ora en favor de tu pueblo Israel. Confieso que los israelitas, entre los cuales estamos incluidos mi familia y yo, hemos pecado contra ti. Te hemos ofendido y nos hemos corrompido mucho. Hemos desobedecido los mandamientos y preceptos y decretos que tú mismo diste a tu siervo Moisés. Recuerda, te suplico lo que le dijiste a tu siervo Moisés. Si ustedes pecan, yo los dispersaré entre las naciones, pero si se vuelven a mí y obedecen y ponen en práctica mis mandamientos, aunque hayan sido llevados al lugar más apartado del mundo, los recogeré y los haré volver al lugar donde he decidido habitar. Y cierra la oración Nehemías. Ellos son tus siervos y tu pueblo al cual redimiste con gran despliegue de fuerza y poder. Señor, te suplico que escuches nuestra oración, pues somos tus siervos y nos complacemos en honrar tu nombre. Y te pido que a este siervo tuyo le concedas tener éxito y ganarse el favor del rey. En aquel tiempo yo era copero del rey. Y después de esta oración, dice, si continúas leyendo Nehemías, dice que, pues bueno, él ora a Dios de esta manera y entonces hay un momento en donde él está frente al rey y entonces él no le dice nada al rey. El rey de repente ve tristeza en el corazón de Nehemías. Dice que lo ve triste y le dice, Nehemías, estás triste, pero no te ve enfermo. Y entonces Nehemías dice que pone lo que va a decir en manos de Dios y le dice, bueno, sí, es que estoy triste porque el lugar de donde yo soy pues está destruido, está en ruinas y pues mi pueblo está en una situación muy complicada. Y ahora acompáñame a leer este fragmento de la escritura que está en el capítulo 2 de Nehemías y vamos a leer los versos 4 al 7. Y entonces el rey le dice a Nehemías, ¿qué quieres que haga? Replicó el rey. Y dice, encomendándome al Dios del cielo, le respondí, si a su majestad le parece bien y si este siervo suyo es digno de su favor, le ruego que me envíe a Judá a reedificar. ¿A qué? A reedificar la ciudad donde están los sepulcros de mis padres. ¿Y cuánto durará tu viaje? ¿Cuándo regresarás? Me preguntó el rey, que tenía a la reina sentada a su lado. En cuanto le propuse un plazo, el rey aceptó enviarme. Entonces añadí, si a su majestad le parece bien, le ruego que envíe cartas a los gobernadores del oeste del río Éufrates para que me den vía libre y yo pueda llegar a Judá. Y por favor, ordene a su guardabosques Asaf que me dé madera para reparar las puertas de la ciudadela del templo, la muralla de la ciudad y la casa donde he de vivir. Y el rey accedió mi petición porque Dios estaba actuando a mi favor. Y esta es la parte en donde Dios me detuvo. Y parece muy simple porque cuando Nehemías le pide ese favor y le dice, por favor dígale a Asaf que me dé madera. Y entonces Nehemías le dice, deme madera
para poder reconstruir las puertas de la ciudadela del templo, las puertas de la ciudad de Jerusalén, las murallas de la ciudad de Jerusalén, y también madera para poder edificar la casa donde yo voy a vivir. Y entonces el Espíritu me detuvo en esto y yo dije, wow. Yo creo que si yo hubiera estado ahí delante del rey, primero le hubiera dicho, oye rey, dile a Asaf que por favor me dé madera porque necesito construir la casa donde voy a llegar. O pues vamos a buscar un Airbnb porque yo necesito saber dónde me voy a quedar. Y luego, pues ya que yo llegue, me establezca, pues ya salgo y luego veo qué rollo con el templo y veo qué rollo con las murallas de la ciudad. Pero entonces me llamó mucho la atención y Dios me detuvo en esta parte. Dios me mostraba un orden, porque Nehemías dijo, las puertas de la ciudadela del templo, y el templo es el lugar donde Dios habitaba. Y entonces el orden en el que Nehemías le pidió el favor al Señor, al rey, fue las puertas del templo y después las murallas de la ciudad y finalmente su casa. Y hay dos cosas, hay dos temas o dos pilares de la enseñanza que Dios quiere transmitirnos el día de hoy. El primero es el orden y el segundo es reedificar. Y justamente Dios puso en mi corazón titular esta enseñanza, reedifica conforme al orden de Dios. Y entonces, pues estaba orando y yo le decía, Señor, yo sé que es importante tu orden, muéstrame este orden, ¿cómo le puedo transmitir a mis hermanos este orden? Y entonces recordé esto, ¿todo mundo ubica esto? ¿Lo alcanzan a ver en las pantallas? Es un juego muy conocido, yo creo que todos en algún momento hemos tenido uno de estos en nuestras manos. Y yo recuerdo que de niño tuve uno de estos y me pasaba horas, ¿no? Y ahí armándolo y jugándolo y armaba una cara, si me iba bien armaba dos, pero ya cuando quería armar la tercera todo se me descuadraba, ¿no? Y entonces terminaba botándolo y luego 2 o 3 días después lo volví a tomar, hasta que un día decidí, dije, ok, lo voy a armar. Entonces le despegué las estampitas y se las pegué en orden. Y entonces dije, ya está, ya tengo mi cubo Rubik armado, ¿no? Con todos los colores muy bien puestos. Ahora le voy a pedir a Ivana que pase. Nena, ella me va a ayudar, porque yo hasta el día de hoy todavía no practico esto, pero Ivana, empieza, corazón, por favor. Le voy a pedir a Ivana que me ayude a armarlo, pero lo que yo quiero establecer, van a decir, oye, Charlie, andas muy terrenal, de algo muy espiritual te bajaste un tema de cubo Rubik, pero creo que es muy importante porque a veces tenemos que utilizar este tipo de simbologías o analogías para poder entender el corazón de Dios. Y bueno, algo que hizo Ivana, primero que nada, es que todavía no está armado, pero lo que hizo Ivana fue armar la primera capa de abajo. O sea, los centros del cubo Rubik no se mueven, los centros son fijos. Y entonces lo que hizo Ivana fue armar la capa de abajo. Entonces toda la cara de abajo está armada y luego la cara de abajo tiene su propio lado con el centro, con su centro, y con su centro, y con su centro. Este es el primer paso para poder armar el cubo de Rubik. Entonces, aquí estamos viendo que existe un orden, ¿cierto? ¿No? Era un orden que yo no seguía. Cuando yo intentaba armar mi cubo de Rubik, pues yo trataba de armar una cara y luego trataba de armar otra y luego cuando quería armar la tercera se descuadraba, pero en realidad detrás de esto existe un orden. Y ahorita vamos a ver el siguiente paso del orden, y el siguiente paso del orden es que ya tenemos, después de armar la primera capa, ¿cuál sería el siguiente paso? Pues armar la segunda, ¿no? Y entonces tenemos la capa de abajo, después tenemos la segunda capa y como podemos ver, Ivana ya armó la segunda capa. Bueno, por ahí te falta, creo que te faltó uno o yo lo moví, mi amor. ¿Sí? Ok, te lo regreso. Se lo regresamos a la experta porque si no aquí, si lo trato de armar yo, salimos hasta las 6 de la tarde. Pero entonces, y bueno, después de armar la segunda capa, ¿ustedes cuál creerían que sería el siguiente paso en el orden? Pues armar la tercera capa, ¿no? Lo estoy simplificando porque son algunos otros pasos adicionales, pero lo estoy llevando prácticamente a lo más simple.
hay un orden, se arma una primera capa, después la segunda y finalmente armas el cubo Rubik con la tercera. Yo había pasado, me acuerdo que horas, 5 horas, 6 horas, no sé cuánto, y entonces en menos de no sé cuánto tiempo lleva Ivana, gracias amor, no sé cuánto tiempo lleva Ivana o cuánto le tomó, pero el cubo Rubik está armado, está completamente armado. Ya hay gente que lo arma en 20 segundos, en 30 segundos, ya hay unos que hacen malabares y mientras hacen malabares lo van armando, es impresionante. Y la pregunta aquí sería, si el objetivo es armar el cubo Rubik, y yo vengo aquí los domingos y me hinco y le digo, Dios, por favor, ayúdame a armar el cubo Rubik, y ayuno, y le hablo, y clamo, y estoy un día, un mes, un año, 4 años, 5 años, y yo no sigo un orden para armar el cubo, la pregunta es, ¿ese cubo lo lograré armar si yo no sigo un orden? No escucho. La respuesta es no. La respuesta es no. Entonces, acá, mi hermano, de lo que se trata y la enseñanza, uno de los pilares de la enseñanza, es que Dios trabaja en orden. Dios quiere hacer grandes cosas en nuestra vida. Pero si nosotros no entendemos el orden en el que Dios quiere trabajar con nosotros, la forma en cómo quiere hacernos llegar a poseer todo lo que ya conquistó, podemos estar viniendo cada domingo, podemos arrodillarnos cada domingo, inclusive de lunes a viernes, pero si nosotros no entendemos y accionamos conforme al orden que Dios establece, vamos a poder alcanzar las promesas y vamos a poder alcanzar a poseer lo que Él ya conquistó para nosotros con Cristo en la cruz. No escucho. La respuesta es no. La respuesta, mi hermano, es no. Y entonces acompáñame a la palabra en Génesis capítulo 1, versículo 1. Así empieza la palabra de Dios. Es la creación misma, la manifestación poderosa de nuestro Padre. Así empieza, Génesis 1:1. Y la voy a leer en la Reina Valera para establecer justamente ese tema. Y dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba, ¿cómo? Desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En el principio la tierra estaba desordenada. Y entonces, ¿ustedes qué creen que haya sido el objetivo de Dios cuando había una tierra desordenada? Pues ponerla en orden, por supuesto. Y entonces la forma en cómo Dios creó o hizo la creación tuvo un orden. Y la verdad es que es maravilloso porque cuando tú entiendes y conoces que tenemos un Dios de orden, entonces es hermoso porque cuando entras a la presencia de Dios y después entras a la palabra, el Espíritu te empieza a revelar algunas cosas y te empieza a mostrar orden. Y esta no fue la excepción en mi corazón de lo que depositó el Espíritu de Dios en mi corazón. Yo quiero establecer nada más algunas cosas muy rápidas de la importancia del orden. Creo que está claro, pero quiero darte algunos ejemplos que Dios ponía en mi corazón. Hay una parte en la Escritura donde Jesús dice, pide y se te dará, busca y encontrarás, toca y se te abrirá, porque todo el que pide, recibe, todo el que busca, encuentra, y todo el que toca, se le abre. Y entonces cuando tú entiendes que detrás del corazón de Dios siempre hay un orden, tú lo podrías leer y decir, pues busco, toco, pido, y entonces pareciera que no hay un orden, pero en realidad cuando Dios te da esta palabra, hay un orden. Te dice, pide, ve al corazón del Padre, en la presencia de Dios, pídele. Pero luego dice, busca y toca. No es pide y entonces quédate sentado a ver cómo eso que pediste se va a materializar de la noche a la mañana de una manera mágica, sino dice pide y después busca y después toca, porque el que pide recibe, el que busca encuentra y el que toca se le abre. ¿Ok? Cuando Jesús está hablando sobre el tema de las preocupaciones que tenemos, especialmente quienes tenemos responsabilidades, por supuesto, de
del tema de la provisión. En Mateo 6, Dios habla de las preocupaciones que tenemos por lo que vamos a comer, por lo que vamos a vestir y por todas. O sea, en realidad pues, no detalla todas, pero ahí de antemano se asumen que las importantes es lo que vistes, lo que comes. Y entonces Jesús dice, no se preocupen por nada. Dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas por las que se preocupan les serán añadidas. Y entonces podemos ver nuevamente a Dios estableciendo un orden, ¿no? No te dice, estás preocupado por la provisión, búscate 3 empleos, no duermes, no descanses, porque es necesario trabajar el doble o el triple para que todas las necesidades en tu casa sean cubiertas. No, lo que Dios dice es, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo esto por lo que te preocupas te será añadido. Otra vez el orden de parte de Dios. Inclusive Dios traía a mi mente las estrategias bélicas cuando Dios le da las instrucciones a Josué para poder poseer la tierra prometida. Y Dios me recordaba a Jericó, ¿no? Qué instrucciones tan extrañas de parte de Dios para poder derribar los muros de Jericó. ¿Cierto? Las instrucciones fueron claras, tienen que dar vueltas a la ciudad durante 7 días y al 7º día se van a reunir y van a gritar, y entonces los muros de Jericó van a ser derribados. Había un orden. Yo te pregunto, ¿qué hubiera pasado si hubieran dicho, pues si el chiste es el grito, ¿para qué damos 7 vueltas? Vamos a dar una. Porque lo importante es el grito, ¿no? Eso es lo que a veces pensaríamos. Sin embargo, Dios estableció un orden y ese orden fue seguido. Y entonces cuando seguimos ese orden, vemos el poder y de la manifestación gloriosa de Dios en nuestras vidas. O Gedeón, ¿recuerdan esa historia de Gedeón? Contra los madianitas y los amalecitas, ¿no? Donde Gedeón dijo, yo con 30,000 porque vamos contra 100 y tantos mil, 115,000 o 110,000. Y Dios dijo, vas con muchos. Para no hacerles el cuento largo, fue con 300. En la instrucción, 300 contra 110,000 amalecitas y madianitas. Y la instrucción fue sencilla, tienen que rodear el campamento de los amalecitas y tienen que llevar una vasija de barro, una antorcha y una trompeta. ¡Wow! Suenan poderosas armas, ¿no? Yo de hecho, bueno, voy a llevar la bazuca, tengo que llevar acá lo que sea para enfrentarme a 110,000 personas. Y sin embargo Dios dio la instrucción y ellos la siguieron. Y les dio un orden, tienes que romper, tienes que rodearlo. Una vez que rodees, rompes las vasijas, sacas las antorchas, tocas la trompeta y después gritaron por Jehová y por Gedeón. Y entonces eso generó una confusión brutal y se mataron entre los madianitas y los amalecitas. ¿Se dan cuenta? Cómo Dios establece un orden. No importa cómo lo razones, el orden lo establece Dios. A nosotros no nos corresponde preguntar por qué el orden, sino decir, revélame ese orden para poder accionar. Inclusive en el tema de la economía, ahorita Joel hablaba sobre el tema de creerle a Dios en el tema de los diezmos y las ofrendas. En el tema del uso del dinero, Dios también establece un orden. Y muchas veces el problema en el cuerpo de Cristo, en el pueblo de Dios, de no poder prosperar económicamente es porque no entendemos el orden en el que Dios quiere que nosotros administremos los recursos. Yo creo que aquí, bueno, va a ser medio absurda la pregunta, pero yo creo que aquí nadie roba, ¿no? O sea, es como un principio muy básico, fundamental desde niño. Ni un lápiz, ni una goma, etcétera. Aunque yo reconozco que en alguna vez, y no por necesidad, sino por desastroso, sí le robaba los taponcitos del aire a los coches para ponérselo a mi bici. Bueno, Dios ya me perdonó de eso, ya me arrepentí. Le dije, no, pues sí, la verdad es que sí la regué. Pero el principio fundamental es no robar, ¿cierto? ¿No? Y yo creo que así, si aquí hiciéramos una encuesta, diríamos, pues seguramente el 100% diría, yo no robo, no está en mi corazón robar, ¿no? Pero entonces cuando te vas a la palabra de Dios, justamente en Malaquías 3, en el libro de Malaquías 3, en el versículo 10, la invitación de parte de Dios es traigan sus diezmos íntegros al alfolí para que haya alimento en mi casa, en el templo. Pero si tú te vas unos versículos antes, Dios está hablando y lo que dice es, ¿y ustedes dicen que no roban?
Si ustedes me están robando con los diezmos y las ofrendas. Y entonces aquí el punto, ya cuando verdaderamente somos confrontados, le decimos, bueno, yo pensaba que no robaba, pero a lo mejor pues como que me ha atorado, ¿no? Mi cartera no se ha convertido todavía y entonces todavía no te creo en esta área de mi vida. Somos confrontados, pero hay un orden. Nosotros no podemos construir no podemos ser buenos administradores y que Dios deposite más si no entendemos un principio fundamental de no tomar lo que no es nuestro. Pero además es muy curioso porque dices, bueno, yo sí diezmo. Y entonces, ok, como diezmo y ofrendo, entonces en todo lo demás no hay un orden. Ya lo puedo yo usar. Ahora sí que 90% y pues chido. Pero ¿qué crees que no? También hay un orden. Y hay una historia que yo te quiero compartir porque a mí me confrontó, me reveló, pero al mismo tiempo dije, Dios, gracias porque me estás mostrando tu corazón en relación al orden. Y es una historia que vas a poder encontrar en el libro en Segunda de Reyes, capítulo 4 me parece, o capítulo 5, que es cuando Eliseo, más bien cuando hay una mujer que se muere su esposo es profeta. Y entonces dice la escritura que la mujer va con Eliseo y lo busca y le dice, oye Eliseo, ¿qué crees? Tengo un problema porque mi esposo dejó deudas y ahora que mi esposo no está, llegaron esas personas a cobrar esa deuda y se quieren llevar a mis hijos a cambio de esa deuda. Y entonces Eliseo dice, ok, ¿y cómo te ayudo? ¿Qué tienes en tu casa? Y le dice, pues solo tengo muy poco aceite, tengo un poquito de aceite. Y entonces Eliseo le da una instrucción a esta mujer viuda y le dice, ok, vas a salir y le vas a pedir a todos tus vecinos y vecinas, a todo el pueblo le vas a pedir vasijas. Y ya que tengas esas vasijas, vas a entrar en tu casa y vas a empezar a llenar las vasijas con aceite. No dice la escritura, pero yo me imagino que lo que primero pensó esta señora es dicho, creo que no escuchó que tenía un poquito de aceite. No tenía aceite para llenar vasijas. Pero al final ella va, hace lo que tenía que hacer, pide las vasijas, las pone y entonces empieza a llenar esas vasijas con aceite. Y se empiezan a llenar, se llenan todas y de repente la mujer dice, y traigan más, no, mamá, pues ya las pedimos todas, ya están todas llenas. O sea, es un milagro de parte de Dios. Y entonces cuando ya las llenó, ya dijo, bueno, ¿y ahora qué hago con tanto aceite? ¿Qué voy a cocinar con tanto aceite? Y entonces va con Eliseo y le dice, bueno, Eliseo ya está, ¿y ahora qué hago? Y le dice Eliseo, ahora sal a vender este aceite, sal a vender, vas a pagar tus deudas y con lo que sobre van a vivir tú y tus hijos. ¿No es acaso aquí algo en donde Dios nos está mostrando lo que hay en su corazón en relación a nuestras finanzas? No le dijo Eliseo, no te preocupes, pues no es tu deuda. Seguro debe haber algún seguro de vida de tu marido y pues eso no lo tienes que pagar. No te preocupes, investígale. O si están correteando a tus hijos, pues cámbiate de ciudad para que ya no sepan dónde te van a encontrar, ¿no? O ya no les abras la puerta, te van a venir a tocar, pero ya no les abras. Lo que podemos ver aquí, mi hermano, es que en el corazón de Dios no está que ningún hijo suyo le dé la espalda a las deudas. Inclusive que le des prioridad al pago de tus deudas. Porque cuando tú entiendes que ningún hijo se esconde de las deudas y haces frente y dices, ok, en este momento no tengo, pero ¿cómo nos organizamos? Y empeñas la palabra de Dios, vas a ver las manifestaciones gloriosas de Dios en tu vida. Pero la mayoría es al revés, dice, bueno, yo tengo que suplir las necesidades de mi casa, porque el primer ministerio es mi casa, entonces pues primero pues pago colegiaturas, y de lo que sobre pues pago mis deudas. Pero aquí lo que podemos ver es un orden diferente de parte de Dios. ¿Quedó claro el tema del orden? Estas son cosas que
Ni siquiera es el fundamento de la enseñanza, el tema económico. Nada más lo que te quiero transmitir es que siempre hay un orden, pero nosotros no nos sensibilizamos a cómo Dios nos está estableciendo ese orden. Y entonces es como pretender armar el cubo de Rubik sin un orden. Es mejor decir: Señor, necesito que me ayudes para caminar en fe y llevar el orden que tú me estás estableciendo. ¿De acuerdo? ¿Ha quedado clara la importancia del orden en nuestras vidas? De conocer el orden de Dios que Dios establece. Bueno, hay un orden en esta parte de la escritura, en este versículo 8, y quiero retomarlo. Acompáñame por favor a Nehemías capítulo 2, verso 8. Dice: y por favor ordene al guardabosques Asaf que me dé madera para reparar las puertas de la ciudadela del templo, la muralla de la ciudad y la casa donde he de vivir. Aquí hay un orden. El templo de Dios era el lugar donde habitaba la presencia de Dios. ¿Ok? Era importante reedificar el lugar donde Dios habitaba. Esa era la prioridad número uno. No era dónde iba a vivir Nehemías. Era reedificar el lugar donde Dios habitaba. Y yo te tengo una noticia importante hoy. Acompáñame en 1 Corintios 3, 16 al 17. 1 Corintios 3, 16 al 17. Y dice la escritura: ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. Para quienes no estén familiarizados con este tema o no sepan, deben de saber que cuando reconocemos que Jesucristo fue a la cruz y murió en esa cruz para que nuestros pecados fueran perdonados, cuando nosotros creemos eso y tomamos esa salvación y decimos: yo quiero esa salvación, y depositamos esa fe y le reconocemos a Jesús nuestra salvación, dice la escritura que en ese momento el Espíritu de Dios mismo, que es el mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos, viene a habitar a tu vida. Y tú te conviertes en el templo de Dios. Por eso Jesús, cuando dijo: yo destruyo este templo y lo levanto en 3 días, y todo el mundo se burló. ¿Sí recuerdan eso, no? Hasta en las películas sale. La de Enrique Rambal, en todas sale eso. Enrique Rambal, wow, yo era un niño. Jesús dijo eso. ¿Por qué lo dijo? Pues justamente por eso. Porque dijo: este templo, la presencia de mi Padre ya no va a habitar en este templo. Ahora voy a levantar un templo en cada creyente, en cada persona que decida creer en la redención de Jesús. Entonces, tú tienes que saber que por tu fe en Jesucristo tú eres templo de la presencia de Dios. Amén. 3 lo creyeron, no importa. Y a lo mejor hay otros que lo están procesando, pero es importante. ¿Ok? ¿Vamos bien? Había una prioridad en el corazón de Nehemías, que es el corazón de Dios, y el corazón de Nehemías era reedificar el templo. Y hoy sabemos que ¿quién es el templo? Levanten la mano, el templo de Dios. No son todos, está bien, ya vendrá la revelación para todos. Todos somos ese templo. Y entonces hay un orden y hay una importancia aquí de parte de Dios. En la escritura hay una parte en donde está Jesús y llega un maestro de la ley y le dice: Jesús, de todos los mandamientos, pues estaba este cuate de metiche ahí y estaba escuchando lo que Dios decía, y entonces irrumpe el maestro de la ley y le dice: bueno, a ver, entonces de todos los mandamientos, ¿cuáles son los importantes? Porque parecía que para este maestro de la ley, pues todo era ley, todo eran mandamientos, y entonces andaba confundido con el orden, ¿no? Y entonces le dice a Jesús: ¿cuáles son los más importantes? Y entonces Jesús le dice: el primero y más importante es: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas.
Dice, y el segundo es, ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Y dicen todos, en estos dos mandamientos, todo se va a concentrar. La ley y los profetas se concentran en eso. Y entonces Dios nos ha estado hablando todo este año de la importancia de intimar con Él, ¿cierto? De pasar tiempo con Él, de poder vivir en su amor para poder amarlo. Ese era el primero y más importante de los mandamientos. ¿Y el segundo mandamiento cuál es? ¿Amar qué? Al prójimo. No. El siguiente paso dice, amas a tu prójimo como te amas a ti mismo. Y entonces lo que tenemos que entender es nuevamente el orden. Son esos misterios que el Espíritu te revela. Tú no puedes amar a alguien más si no te amas a ti mismo. Y tú no puedes amarte a ti mismo si no vas a la presencia de Dios. Aquí Jesús lo que estaba hablando de tu corazón, tu alma, tu mente, tus fuerzas. Y algo importante es decir, oye, bueno, ¿qué es el alma? Todos nosotros estamos compuestos de tres partes, somos tripartitas. Somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. El cuerpo es todo lo que podemos, todo lo que somos que podemos tocar, todo lo que es materia, nuestros brazos, nuestra cabeza, inclusive nuestro interior, intestinos, corazón, sangre, todo lo que podemos tocar, ese es nuestro cuerpo. Nuestra alma es todo lo que somos nosotros que no podemos tocar. Esa es nuestra alma. ¿Qué hay en el área del alma? ¿Cómo se compone el alma? Bueno, pues en el alma está nuestro conocimiento. Aunque haya dos gemelos perfectos, idénticos, aunque ni así podrían haber dos cuerpos exactamente idénticos, imposible que dos personas tengan el mismo conocimiento. Entonces el conocimiento está en el área del alma, la experiencia está en el área del alma. Pero también están las emociones, los sentimientos están en el área del alma. Tus pensamientos, todo lo que tú estás pensando está en el área de tu alma. Y tus decisiones, tu voluntad está en el área del alma. Por eso Jesús decía, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, porque no es un sentimiento, es toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todos tus pensamientos, con todos tus sentimientos, con toda tu voluntad, porque va a haber muchas veces donde en tus sentimientos no quieres ir a la presencia de Dios, la verdad. Pero entonces forzas a tu alma a ir hacia allá, pero bueno, ese es otro tema. Lo importante es este entendimiento de lo que representa el alma. Y aquí hay una pregunta, hablando de reedificar, regresando al tema de la reedificación. Cuando tú estás mal en tu cuerpo, bueno, si tú quieres saber que hay algo mal en tu cuerpo, pues ¿qué haces? Pues vas con el doctor, seguramente te va a mandar, vas con un médico general, te va a mandar a hacer unos estudios y depende de qué tan serio quieras el resultado, pues te va a mandar a hacer unos estudios muy profundos, ¿no? Pruebas de esfuerzo y te van a te van a hacer un electrocardiograma y te van a hacer un montón de cosas para poder saber cómo está tu cuerpo, y el resultado de esos estudios te van a decir cómo estás de sangre, cómo estás de proteínas, cómo estás de no sé qué, cómo está tu nivel de azúcar, cómo están tus huesos, cómo está todo. Vas a poder sacar una radiografía perfecta y decir, aquí está, así esta es la condición de mi cuerpo y está mal o está bien, dependiendo del resultado. Y aquí la pregunta sería, ¿de qué manera puedo sacar yo un estudio de cómo está mi alma? ¿Existe algún laboratorio en donde yo pueda ir y diga, oye, pues necesito, pues fíjate que vengo a hacerme un estudio de alma, a ver cómo están mis pensamientos, cómo están mis emociones, cómo está? ¿Existe? No existe. Bueno, al menos, no sé si ya lo inventaron, pero creo que no, porque allá se inventan de todo. Pero no existe. La única manera, no existe, pero eso no significa que no sea importante. Es fundamental, mi hermano, y de eso se trata esta enseñanza. Tú y yo somos templo del Espíritu de Dios, somos templo de Dios, es un lugar donde habita Dios. Y somos espíritu, alma y cuerpo. Está bien, es importante cuidar tu cuerpo.
Pero ¿qué hay del alma? ¿Cómo la cuido? ¿Cómo diagnostico? ¿Saben lo que dice? Si ustedes siguen leyendo el libro de Nehemías, dice que Nehemías finalmente va a Jerusalén y lo primero que hace Nehemías es va a las ruinas y las empieza a inspeccionar. Empieza a hacer un recorrido en las ruinas. Un tema de orden. O sea, él no llegó con toda la madera que le habían dado y con todos los recursos y dijo: a ver, banda, órale, vamos a empezar a reconstruir la ciudadela del templo y luego de aquí nos lanzamos a las bardas de la ciudad. No, lo primero que hizo Nehemías fue ir a inspeccionar. Y ese es un paso muy importante para tu vida y para la mía. Tenemos que ir a la presencia de Dios para que entonces nuestro Padre nos pueda revelar, porque el único estudio que tenemos disponible tú y yo para ver la condición de nuestra alma es la presencia misma de Dios. Pero solo si tú y yo dejamos entrar a Dios a nuestra alma, porque sabes una cosa, nos acostumbramos a vivir mal en el alma, nos acostumbramos a vivir enfermos. Pues es que así soy yo y pues nadie me va a cambiar. Si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? No, así soy, irritable. Hoy estoy en esos días. Y bueno, pues como eres hijo de Dios me tienes que amar. Pero pues así soy. No, mi hermano. No, hay situaciones en nuestra vida. Todos vivimos aflicciones, todos vivimos situaciones, todos hemos sido heridos, todos hemos sido traicionados, abandonados. Y lo peor es que las personas más cercanas, más importantes a nuestra vida son aquellas que nos generan esas heridas. Y no porque quieran hacerlo, simplemente porque son igual de imperfectos que nosotros. Pero enfrentamos eso, enfrentamos abusos, heridas, muchísimas cosas que todo se va quedando en el alma. Y entonces si eso no es tratado por Dios, lo que va a pasar es que no vamos a estar sanos, nuestra alma está en ruinas. Y entonces nosotros pasamos tiempo con Dios y le estamos clamando: Dios, restaura mi matrimonio. Dios, restaura mis finanzas. Estoy endeudado hasta las chanclas, ya no puedo más, restaura mis finanzas. Dios, estoy enfermo, necesito que por favor me sanes. Ya no puedo más con esto, esta enfermedad que lleva 3 años. Y entonces Dios, y pasamos años y años y años orando lo mismo a Dios, como si Dios desde la primera vez que se lo pedimos no nos escuchara. Yo sí, la neta, no escucho, de repente ando pensando en otra cosa, pero Dios no es así. Dios sí escucha. El tema es que en el corazón de Dios está que tú y yo entendamos el orden en el que Él quiere trabajar con nosotros, porque Él nos quiere prosperar. Él tiene promesas maravillosas para nuestra vida, en esta tierra y en la eternidad. Pero es importante que entendamos que en el corazón de Dios hay un orden, y mientras nosotros no entendamos ese orden y no tomemos la responsabilidad de caminar en ese orden, las cosas no van a suceder. No importa en qué congregación vayas, no importa cuánto tiempo estés leyendo la palabra, mi hermano, te lo digo con todo mi corazón. Tienes que entender el orden. Y sabes una cosa, que cuesta trabajo abrirle tu corazón a Dios, dejar que Dios entre en lo más profundo de tu alma. Dejar que Dios entre, porque sabes una cosa, cuando hemos tratado de abrir nuestro corazón, a lo mejor hemos salido más lastimados. Y entonces terminamos por decir: mira, mejor así estoy bien. Yo sigo avanzando, ¿no? No hay contentamiento, estoy triste, estoy deprimido, o de repente pasó esto y me enojó. Y a veces caemos en religiosismo y decimos: oye, pues estoy enojado, pero que el enojo no se ponga, que no se ponga el sol sobre mi enojo. Yo te tengo a ti, Dios, y entonces voy a seguir adelante porque te tengo a ti, Dios. Espérame, no se trata de eso. Se trata de ir a la presencia de Dios y decir: estoy enojado. Y yo sé que en ti voy a encontrar la respuesta, y yo sé que en ti voy a encontrar mi paz. Pero sabes una cosa, quiero que me muestres qué fue lo que me enojó. Porque quiero prever, quiero guardar mi corazón, porque quizá hubo alguna situación de niño, de joven, de adolescente, cualquier cosa que hayas pasado.
y que el único que te lo puede mostrar es Dios, es el Espíritu de Dios que te revela las profundidades del conocimiento de Dios, de los pensamientos de Dios, para que entonces puedas ser libre. ¿Vamos bien? Y todos estamos en esa condición. Aquel que diga, no estoy enfermo, mi hermano, tenemos que entonces empezar a pararnos con humildad para reconocer, sí estoy enfermo. Y entonces sé que hay muchos anhelos en mi corazón, hay cosas que yo quisiera tener en esta tierra, hay promesas que yo quisiera poder ver materializadas en mi vida en esta tierra. Pero no es el orden de Dios. Necesitas entender y caminar en ese orden de Dios. Algo que David oraba en el Salmo 139, versos 23 y 24. David decía, examíname, oh Dios, sondea mi corazón, ponme a prueba, sondea mis pensamientos y fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Eso es lo que oraba David. El corazón de David era conforme al corazón de Dios y David entendía que había temas en su interior que necesitaban ser tratados, había problemas en sus pensamientos que Dios necesitaba tratar. Alguna vez este año para mi vida no ha sido sencillo, pero también debo de reconocer que han sido estos tiempos de desierto y de dificultad, han sido tiempos donde Dios me ha llevado a ir más profundo con Él y me ha mostrado muchas cosas, condiciones de mi corazón. Estaba un día bañándome y de repente me estaba bañando y empecé a pensar en, es que tengo que pagar esto, no me alcanza, no tengo suficiente dinero, ¿a quién le tengo que cobrar? No, pues a nadie. Chale, ¿y ahora qué voy a hacer? Y entonces me estaba bañando, ni disfrutaba el agua caliente, yo estaba pensando en el dinero. Y entonces en un momento, mientras me estaba bañando, el Espíritu Santo me recordó cuando me enamoré de mi esposa. Y me dijo, ¿te acuerdas? Yo, sí. Si pensabas en ella todo el tiempo. Yo, sí. Estuviera o no estuviera. Yo, sí. Me dijo, estás enamorado del dinero. Tómala. Recuerdo muy bien que me vestí, me bajé a la sala, que es donde normalmente paso mi tiempo con Dios. Me puse de rodillas a llorar como un niño y le dije, no ocupas el primer lugar en mi vida. Y esto no pasó cuando tenía un mes de conocer a Jesús. Dicho sea de paso. Le dije, no ocupas el primer lugar en mi vida, ni en mi corazón. Lo ocupa el dinero. Y muchas veces te he cantado y te he dicho que si te tengo a ti, lo tengo todo. Pero cuando salgo de aquí, pelas. Pero le dije, pero te pido perdón y quiero pedirte tu ayuda para que me ayudes a quitar al dinero del trono de mi corazón y que tú te puedas entronar en mi corazón. Y así es Dios. Pero necesitas dejar que la presencia de Dios en su luz pueda mostrarte las condiciones de tu corazón. Juicio. Pasé un muy mal tiempo económico y estaba este año justamente y procurando ser administrador conforme al corazón de Dios, y estaba enfrentando esa situación. Y lo que Dios me mostró después como de 3 meses de estar clamando, y le decía, yo sé que no es un tema administrativo, yo sé que hay otra cosa, muéstrame. Porque yo ya entendí que yo no le tengo que pedir a Dios que cambie mis circunstancias, sino lo que le tengo que pedir es, muéstrame qué es lo que quieres trabajar en mí a través de esta circunstancia. Y lo que Dios me mostró es que yo había establecido juicio sobre seres muy queridos por una circunstancia que yo había vivido. Y entonces, con orgullo espiritual, yo decía, pues es que no están haciendo esto y esto y esto, y lo deberían hacer porque son hijos de Dios. Y el Espíritu me trajo esa palabra, decir, con la vara que midas vas a ser medido. ¿Y qué crees? Que yo estaba viviendo un breve tiempo
lo que esas personas a las que yo estaba juzgando llevaban ya muchos años viviendo, y para mí era insoportable. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que hace Dios. Pero si tú lo dejas, si tú le dejas entrar a que te muestre los peores escombros, la peor basura, Él lo va a hacer. Yo le decía a Dios, tampoco tiene mucho. Yo le dije, híjole Dios, yo pongo el despertador para ver la Fórmula 1 y me levanto. Ya estoy bien contento viendo la Fórmula 1, y cuando van a jugar los Dolphins, por cierto, están jugando y luego me dicen cómo van. Prendo la tele y estoy expectante y disfruto ese tiempo. Yo le dije, Dios, yo no tengo eso contigo. No tengo esa expectación en los tiempos que paso contigo. Pongo mi despertador para orar y digo, no me voy a quedar dormido. Pero sabes una cosa, anhelo que tú puedas producir en mí la misma expectación y el mismo gozo que yo paso cuando veo un partido de fútbol americano, o cuando voy un sábado a jugar fútbol soccer, o un domingo a jugar tochito. Con esas ganas, produce en mí eso, porque no lo tengo. ¿Ustedes creen que Dios se va a enojar? ¿Que me va a voltear la cara? Y me va a decir, ay, pues tú tampoco me caías bien, ahí nos vemos. Pues no, porque sabes una cosa, Dios ya lo sabe. Lo único que necesita es que le abras tu corazón. Dios me ha estado empujando a dar un paso de fe en relación al negocio y no he querido, porque me ha detenido el temor. Y entonces pues le dije a Dios, ¿qué crees, Dios? Que mi temor es más grande que tú en mi vida. Y es doloroso y te confronta, pero es la verdad. Y entonces ahí el tema es ir delante de Dios y decir, muéstrame la raíz de ese temor, porque yo quiero ponerlo en tus manos. Yo quiero entregártelo. Muéstrame en dónde se sembró, en dónde el enemigo sembró esa raíz que hoy me tiene paralizado. Y eso se ocupa para todo, porque Satanás va a buscar que camines de manera desordenada, pero Dios quiere hacerlo en orden, inclusive en las relaciones, también en el matrimonio. Hay una instrucción para ti, para mí, varones, de amar a nuestras esposas como Cristo nos ama. Pero hay condiciones en nuestro corazón, en nuestra alma, porque está en ruinas, que no nos permiten, nos detienen, nos paralizan. Hay una palabra que Dios me dio, que también Dios me pide que te la comparta, y me la dio hace algunas, me parece que hasta meses, probablemente un par de meses, pero me ha estado llevando a meditarla y orar en base en eso. Yo te voy a pedir que me acompañes a esta parte de la escritura que está en segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 17 y 18. Y ahí está. Y dice la escritura, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y la quiero leer también en la versión amplificada. Dice, porque esta leve angustia momentánea, este problema pasajero, produce en nosotros un eterno peso de gloria,
una plenitud más allá de toda medida, sobrepasando toda comparación, un esplendor trascendente y una bendición sin fin. Así que no vemos las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que son visibles son temporales, solo breves y fugaces, pero las cosas que son invisibles son eternas e imperecederas. Y cuando yo estaba orando, yo estaba platicando con Dios, cuando me dio esta palabra, yo le dije: Padre, necesito que me permitas ver las cosas invisibles, porque aquí hay un orden que dice: no veas las cosas visibles, porque son temporales, son fugaces. Ve las cosas invisibles porque son eternas. Y entonces yo verdaderamente, con un corazón humilde, le dije: Dios, si tú no me dejas ver las cosas invisibles, entonces yo voy a seguir viendo las cosas visibles. Y yo te quiero pedir que me muestres las cosas invisibles, porque yo quiero poner mi vista en las cosas eternas. Yo ya no quiero seguir viviendo con mi mirada puesta en las cosas visibles, porque son temporales. Porque nuestra estancia en esta tierra, aquí como la conocemos, en este cuerpo, es temporal y se va a ir. Y nuestra eternidad la vamos a vivir de una manera diferente. Yo le decía a Dios: revélamelas, muéstramelas, porque si lo dice tu palabra es porque es posible. Quiero ver las cosas invisibles porque son eternas. Y entonces, en mis tiempos con Dios, yo cerraba los ojos y yo buscaba esas imágenes que pudieran venir como visión de Dios, que tenían que ver con el reino, esas llaves que Dios me dio, y a ti y a mí, del reino de los cielos, porque así está en la palabra. Yo decía: revélame eso, Dios. Y fue tanto mi clamor que yo te quiero decir esto. Dios me reveló que nuestra alma es invisible. ¿Alguien ve su alma? Qué bueno. Hay por ahí unos videntes que dicen que sí, pero no les creas. El alma es invisible y es eterna, porque este cuerpo, como lo conocemos, se va a hacer polvo, es temporal, se va a ir, se va a hacer polvo. Pero tu alma, de lo que estamos hablando, de lo que Dios quiere reedificar, de lo que Dios quiere restaurar, de lo que Dios quiere reparar, es eterno. Tu alma es eterna. ¿Estamos entendiendo? Pero tú tienes que tomar, tú y yo tenemos que tomar una decisión de qué prioridades vamos a seguir a partir del día de hoy. Nadie te va a obligar. Es una decisión que cada uno de nosotros va a tener que tomar sobre qué conversaciones vas a tener con Dios a partir de hoy. ¿Qué es lo que le vas a seguir pidiendo? ¿O vas a cambiar la temática de la conversación con Dios, entendiendo cuál es el orden al que nos está llevando? Hoy tienes 600 pesos y dices: me voy a las hamburguesas, me compro mis tenis nuevos, o reedifico, compro mi boleto para que en ese lugar Dios me pueda revelar, Dios pueda obrar y pueda hacer un paso más en la reedificación de mi alma. Es una decisión que tú vas a tener que tomar. Tu decisión. Es tu decisión. El día de hoy en los anuncios hubo el anuncio de reedifica. Y esta palabra no me la dio Dios para darle palomazo a reedifica y llenar reedifica, no. Reedifica, aquí va a haber gente que tenga un entendimiento del orden de Dios. No sé quién va a estar. Ojalá todos los que están escuchando esta palabra estén, porque es un tema de entendimiento de lo que Dios está hablando y quiere hacer. Pero también
Hoy nos presentaron este libro que se llama Dile adiós al pasado. Y yo creo que no es una casualidad que Dios nos esté poniendo a todos en este mismo espíritu, y tampoco la pastora me está dando comisiones por la venta del libro. Lo que te quiero decir es que este libro habla del alma, habla de las heridas del alma, de la importancia de tomar conciencia de cómo está la condición de tu alma. Esta es una herramienta usada por Dios para darte una radiografía de tu alma, para que puedas vivir pleno, para que puedas vivir libre. Mi hermano, ha llegado el tiempo. Ponte de pie, vamos a terminar. Ha llegado el tiempo, ha llegado el momento de que podamos caminar conforme al orden de Dios. Ha llegado el momento de que podamos vamos a cerrar. Quiero cerrar con dos. Hay una parte de la palabra que yo te la quiero compartir porque ha marcado mucho y me ha generado es esa revelación que siempre se viene a mi mente, y está en la tercera carta de Juan, capítulo 1, versículo 2. Y dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ese es el orden de Dios. Amado, yo deseo que seas prosperado ¿en qué? En todo. Amado, yo deseo que seas prosperado en tu matrimonio. Amado, yo deseo que seas prosperado con tus hijos. Amado, yo deseo que seas prosperado en tus relaciones, en tu negocio, en tu trabajo, en tu ministerio. Amado, deseo que seas prosperado en todo lo que decidas emprender, en tus inversiones, y que tengas salud, que tu cuerpo esté saludable en la medida en la que prospera tu alma. Mi hermano, tenemos que entender esto porque nuestra alma establece el techo de nuestra prosperidad. Si nuestros pensamientos están mal, están desalineados al corazón de Dios, si nuestros sentimientos están mal, están enfermos, si nuestras acciones no están alineadas al corazón de Dios, entonces eso establece un techo. No importa cuánto clames, no importa cuánto te arrodilles, y solo vas a vivir una vida cristiana frustrada porque le has estado clamando y clamando y clamando a Dios y no ha llegado y no va a llegar, porque no es el orden en el que Dios quiere trabajar contigo. Porque Dios lo que quiere es llevar a que tu alma sea prosperada, y sea prosperada significa que sea llevada a una semejanza de Jesús. Eso significa
tu alma sea prosperada. Y conforme tú y yo vamos avanzando en eso, va cambiando nuestra manera de pensar, va cambiando nuestra manera de sentir y va cambiando nuestra manera de vivir. Entonces ese techo lo vamos elevando y entonces es cuando lo demás va prosperando. Pero si yo no soy sano, yo no puedo tratar a mi esposa de la manera en la que Dios quiere que la trate. No puedo, no es porque no quiera, es porque no puedo, porque no estoy sano. No es porque Dios no lo quiera hacer. Toma una decisión hoy, mi hermano. Pon orden en tu vida, de acuerdo al orden que Dios quiere llevar en tu vida. El cubo de Rubik, la primera capa. Llévate eso, la primera capa. No importa qué edad tengas, no importa que tengas 15, no importa que tengas 30, no importa que tengas 80. Dios es el mismo y quiere obrar de esa manera. Empezamos con Nehemías y voy a cerrar con Nehemías. Y pon mucha atención a esto, porque después de la inspección viene esta parte en la escritura donde hay tres importantes revelaciones. Y dice en Nehemías capítulo 2 versos 18 al 20, dice: entonces les conté cómo la bondadosa mano de Dios había estado conmigo y les relaté lo que el rey me había dicho, y al oír esto exclamaron: manos a la obra, manos a la obra. Y unieron la acción a la palabra. Manos a la obra y unieron la acción a la palabra. Cuando lo supieron, Sanbalat el horonita, Tobías el oficial amonita y Gesén el árabe, o sea, Satanás y sus demonios, se burlaron de nosotros y nos preguntaron de manera despectiva: ¿pero qué están haciendo? ¿Acaso pretenden rebelarse contra el rey? Y yo les contesté: el Dios del cielo nos concederá salir adelante. Nosotros, sus siervos, vamos a comenzar la reconstrucción y ustedes no tienen arte ni parte en este asunto, ni raigambre en Jerusalén. Mi hermano, Satanás quiere impedir que tú tomes la decisión de reedificar tu alma. Tienes que estar muy atento, porque el enemigo, mientras tu alma esté dañada, mientras no lleves el orden que Dios quiere que lleves, no vas a alcanzar nada de lo que Dios te ha prometido. Va a haber oposición, pero tienes que tener una conciencia de eso y decirle al enemigo: Satanás, tú no tienes arte ni parte en mi vida, tú no tienes autoridad. Yo voy a continuar, voy a sanar mi alma, voy a reedificar mi alma, y tú no lo vas a impedir en el nombre de Jesús. Y entonces voy a poner manos a la obra y voy a poner la acción, voy a unir la acción a la palabra. No te quedes con la palabra, brother. Hoy tienes la posibilidad de salir de aquí y continuar con tu vida como la has llevado, o dejar que esto que Dios te está hablando verdaderamente ponerlo en práctica y decir: a partir de hoy voy a poner como prioridad mi corazón, mi alma, y mis conversaciones con Dios van a ir en función de eso. Porque cuando tú vas a la presencia de Dios, Él no te va a traicionar, Él no va a utilizar tus sentimientos para lastimarte o para dañarte. Él lo va a hacer para sanarte, para liberarte, para que puedas avanzar y abrazar todo lo que Él tiene para ti. Toma esa decisión hoy, mi hermano. Toma este tiempo para que, si hoy el Espíritu Santo te muestra algo que hay en tu corazón, lo que sea, no lo anules, llévatelo y síguelo hablando, porque eso es lo que está en el corazón de Dios. Toma este tiempo.